Bueno, hola a todos. Mi nombre es el doctor Andrés Muncho, soy profesor adjunto de la cátedra de otorrinolaringología. Vamos a hablar del tema patología tumoral en cabeza y cuello. Primero que nada, vamos a hacer alguna aclaración. Como muchos de los teóricos de nuestra especialidad, abarca una subárea dentro de la especialidad, tanto es así que la parte tumoral de cabeza y cuello en otra parte del mundo configuran una especialidad aparte. Los cirujanos de cabeza y cuello son los que hacen esta parte de la especialidad. En Uruguay está todo incluido dentro de la especialidad de otorrinolaringología. Incluso ha sido una escuela durante muchos años muy fuerte, que se han formado diferentes profesores, incluso el profesor Quintela, que últimamente estuvo en boga en el Día del Patrimonio, era otorrinolaringólogo, fue de los primeros profesores de la cátedra. El profesor Alonso, que fue uno de los creadores de una de las técnicas parciales de cirugía de laringe, que hoy en día se siguen llamando técnica parcial de Alonso. O sea que la escuela uruguaya en la parte tumoral de cabeza y cuello tiene muchos años. Incluso cuenta con la policlínica multidisciplinaria en el Hospital de Clínicas más antigua, donde participan oncólogos y radioterapeutas en esta policlínica. Vamos a hacer un panorama de lo que va a ser el temario. Primero una breve reseña anatómica. Como lo tumoral, puede también estar incluido la parte infecciosa, que si bien vamos a hacer solo de los titulares, pero eso se va a dar después aparte en una clase de manejo de urgencias o urgencias otorrinolaringológicas. Después la parte tumoral benigna, la maligna, y después la patología de glándulas salivales como un ítem aparte que lo vamos a tratar al final de la charla. Un poco la importancia de conocer lo que es el cuello y la cabeza, ¿no? La importancia que tiene, ¿no? Saber que es el sector de pasaje entre la cabeza y el tronco, donde pasan diferentes órganos, el paquete vascular nervioso que lleva la sangre del corazón hacia el cerebro y del cerebro hacia el corazón, el drenaje venoso. Pasan las arterias carótidas, primitivas, carótida interna, externa. También lo que es la laringe, lo que es la tráquea, la parte de la vía aérea y la vía digestiva, o sea que es fundamental, es un territorio clave en el ser humano. También conocer la organización topográfica del cuello es importante. Nosotros lo dividimos en 4 regiones. El límite nuestro en la clínica y en el manejo habitualmente es el hueso dioides y el hueco supraesternal. Dividimos un triángulo anterior, que es la región infraioidea, y 2 regiones laterales, que son las regiones carotídeas o esternocleidomastoideas, o yugulocarotídeo alta, media y bajo, según en qué clasificación estemos utilizando. Y también los triángulos posteriores, que son la región supraclavicular, retroclavicular, y la porción del sector de la nuca, que es la parte más posterior. O sea que el límite sería el hueso dioides y el hueco supraesternal, y a los costados los músculos esternocleidomastoideos. En algunas clasificaciones también incluyen la parte supradioidea, en algunos lados es el mismo piso de boca, pero bueno, es todo parte del cuello, es un continuo anatómico, no hay una división segmentada, sino que es parte de las mismas estructuras. Después hay una clasificación por niveles, que eso es importante en la patología tumoral. Así que en la patología tumoral metastásica de cuello, los ganglios se clasifican según su topografía en niveles 1A y 1B, según la relación con el digástrico. Después en 2A y 2B, según la relación con el nervio espinal, por delante y por detrás. En niveles 3, niveles 4 y niveles 5 en A y en B. La importancia de esta especialidad, y es importante recalcar más que nada en la patología tumoral, que muchas de nuestras cosas se ven. La semiología aislada, preguntar cosas porque sí, sin un conocimiento de la patología no conduce a nada, son frases clásicas de la semiología en general y que uno busca lo que se sabe. Uno, dentro de nuestra especialidad, es una especialidad de ver, donde se aprende mucho con la experiencia y viendo diferentes cosas. Uno ya ve a veces una lesión, ya sabe lo que es. No precisa muchas veces de ninguna paraclínica, sino simplemente viendo la lesión por las características y por la repetición de la práctica clínica diaria, ya sabe lo que tiene el paciente. Eso lo que decía hoy, la otorrinolaringología es una especialidad de ver. La otoscopía, mirar un oído, la rinoscopía anterior, mirar la nariz, la anterior, la laringe, la faringoscopía, la traqueoscopía, son todas endoscopías de cavidades y de sectores del cuerpo que a la visión directa muchas veces hacemos diagnósticos, lo mismo que masas tumorales de cuello, según sus características, el Silita Force como se sigue utilizando, situación, límite, tamaño, relaciones, sensibilidad. Bueno, ya vamos a orientarnos hacia el diagnóstico del paciente. Una buena anamnesis tiene una capacidad predictiva del examen físico en la mayoría de las áreas de otorrinolaringología
Existen también diferentes niveles semiológicos y diferentes profundidades del interrogatorio. Con respecto a la patología infecciosa, simplemente mencionarle algunas características. La faringomielitis infecciosa, los flemones periamialinos que pueden comportarse como tumoraciones en cavidad oral, el adenoflemón, que es importante diferenciar eso, que es el flemón, es el absceso del ganglio, ¿no? No es lo mismo que el flemón periamialino, que es una colección alrededor de la amígdala. Después el osteoflemón, que es una colección a nivel de la rama montante, de la rama horizontal del maxilar, a nivel de la mandíbula, que muchas veces es realmente secundaria a un foco séptico unitario. Y después, como complicación mayor, el absceso cervical profundo, que puede ser secundaria a muchas de estas patologías. Es como la evolución natural. Eso no vamos a tratar ahora, sino se va a hablar en la parte de urgencias. Con respecto a la patología tumoral benigna, bueno, empecemos a repasar las causas frecuentes de patologías tumorales benignas y como una de las causas bastante común, que se da también en la parte de pediatría, que son las malformaciones congénitas más frecuentes. Muchas veces se ven como tumoraciones palpables en el cuello. El quiste tirogloso es la tumoración más frecuente, que se produce por una persistencia del conducto tirogloso. Se presenta habitualmente en la infancia. Recuerden que el conducto tirogloso es el conducto que forman del descenso de la glándula tiroides del agujero ciego a nivel de la base de la lengua, del borde labilingual, desciende al cuello, atravesando muchas veces el hueso hioides y se va a localizar en la logia tiroidea. En ese trayecto muchas veces quedan a un sector de ese trayecto, no se reabsorben y forman los quistes o las fístulas del conducto tirogloso. Es una masa generalmente cervical infraidea que tiene como característica semiología característica que asciende hacia la protección lingual porque esta lengua cuando desciende tironea el hueso hioides hacia arriba y eso hace movilizar la tumoración. Puede tener un aumento con algún cuadro infeccioso, con alguna infección respiratoria alta y es raro la malignización, pero todas las persistencias de tractos congénitos, así como los quistes, están descritos muy rara vez, pero pueden malignizarse dejados en la evolución natural. Por eso, una vez que se diagnostican, el tratamiento es quirúrgico. Lo ideal es no operarlo en un proceso agudo. Este es un quiste tirogloso sobreinfectado. Lo ideal es enfriar el cuadro y operarlo una vez que haya pasado el cuadro infeccioso, porque es más fácil la cirugía y es menos riesgosa. Después están los quistes braquiales, que son las persistencias. Recuerden cuando se forman en el desarrollo embrionario, cuando se forman estructuras del cuello, se forman 6 arcos, y esos arcos y hendiduras van formando muchas de las estructuras que originan un engrosamiento del mesoblasto sobre la tercera semana, y el quinto arco forman en forma de U que constituye el soporte de la faringe. Bueno, la faringe, de la trompa de Eustaquio, muchos de los sectores que no viene al caso a analizarlos, pero bueno, a partir de diferentes estructuras, de hecho, la permanencia de algunas estructuras genera los quistes, que puede haber quistes del primer arco, que generalmente son estas fístulas que se ven, que es característico ver, muchas veces asintomáticas, a veces supuran, y puede haber fístulas incluso también, y si los quistes del primer arco puede tener relación con el conducto del nervio facial, pueden hacer un trayecto hacia el oído y en relación con el nervio facial. En caso de presentar episodios de infección, el tratamiento es la cirugía. Y después, en forma más frecuente, los quistes del segundo arco, que es la segunda masa congénita cervical más frecuente, alrededor del 20% de las masas cervicales en niños, la mayoría son del segundo arco, se caracterizan por una tumoración cervical lateral que también puede llegar a fistulizarse. Acá se ven una tumoración laterocervical o pueden ser tumoraciones más marcadas como esta, que son bien quísticas y se hacen una incisión, se resecan. Tener en cuenta que es una cirugía que si bien parece sencilla, sacar un quiste de cuello, pero bueno, está en íntima relación con los vasos de cuello y con los nervios que pasan, como habíamos visto en las estructuras anteriormente. Sigamos adelante con respecto a los tumores de cavidad oral y orofaringe. Es importante hacer una aclaración anatómica de lo que es la cavidad oral y la orofaringe, que muchas veces no sabemos bien la diferencia. La importancia del examen de la cavidad oral y orofaringe que está accesible a cualquier persona con un bajalenguas y con una luz. Uno puede acceder a diferentes estructuras y examinar lo que es la cavidad oral con sus 7 subsitios, con los labios, su cara externa, cara interna, las comisuras,
la lengua, sus 2 tercios anteriores, el piso de boca, las encías, la mucosa bucal o yugal, el trígono retromolar, que es donde terminan los dientes, es un sector donde asientan a veces patologías tumorales, y el paladar duro. Los límites son los labios hacia adelante, la B lingual y la unión entre el paladar duro y el paladar blando. La orofaringe, sus límites anatómicos son los mismos, la unión entre el paladar duro y el paladar blando y hacia atrás la pared posterior. Y se divide en 4 subsitios: en las amígdalas, con sus pilares anteriores y posteriores, la base de la lengua, el paladar blando y la pared posterior. Tener en cuenta que, como no hay una separación, es una separación arbitraria, ¿no? Que hoy por hoy en lo que es patología tumoral se consideran como un solo sector, porque comparten los factores de riesgo y comparten mucha de la patología, no hay un límite anatómico que los separa. Así que tener en cuenta que orofaringe cavidad es como un continuum de una relación que lo limita, un límite arbitrario, que es donde termina el paladar blando. Los tumores no conocen de límite, así que atraviesan un sector hacia adelante y hacia atrás. También tener en cuenta que después para los abordajes quirúrgicos y para las revisiones transorales con láser o las revisiones transorales con bisturí, tener en cuenta que mucha de la patología tumoral transoral se reseca con cirugía láser, la base de la lengua, la laringe. Son sectores que hoy por hoy las técnicas de resección de esos tumores se abogan hacia las regiones transorales y evitando cicatrices externas. Se los clasifican en diferentes subsitios. Acá está la lengua vista desde arriba, como desplegando, sacando el paladar. Uno puede ver diferentes subsitios de lo que es la importancia de la base de lengua, de las logias semidalinas. Tengan en cuenta que la base de la lengua es un sector sumamente importante en lo que es la alimentación y lo que es la deglución. Es fundamental la base de la lengua para poder tragar, es fundamental en la fonación, en la protección de la vía aérea, en lo que es la deglución. Y es un sector sumamente complejo donde asientan tumores de otorrinolaringología, porque es un sector donde pasan las toxinas, tanto el tabaco como vamos a no saber, y el alcohol. Entonces es un sector donde se desarrollan muchos tumores y es una zona muy compleja de resolver. Los tumores de cavidad pueden ser benignos, malignos. Los benignos, por suerte, son más frecuentes: papilomas, fibromas, osteomas, diferentes tipos de tumores. Y los tumores malignos se llevan la mayoría del porcentaje, con más de un 90-95%, los carcinomas epidermoides. También puede haber otros estirpes tumorales, pero los más frecuentes por lejos son los carcinomas epidermoides. Dentro de los benignos también se pueden clasificar según la estirpe, ya sean epiteliales, como los papilomas, conectivos, fibromas, lipomas, a nivel muscular, los vasculares, los melánicos, puede haber manchas en la cavidad oral, y los tumores nerviosos ya más raros. También hay fibromas o espulis congénitas, que son como crecimientos de la mucosa. Esto es un espulis congénito, que es como un crecimiento del paladar. Les voy a mostrar diferentes fotos para que ustedes, si en un momento les sirve esta charla, es que se acuerden de alguna foto. Mira, cuando vimos en la charla esto es parecido a aquella lesión, y por lo menos tener la idea de la conducta que puede ser. El espulis, esto ni que hablar, uno debería, el niño nace con esto, es de resolución quirúrgica, ya que le impide la succión y complica el desarrollo del niño. Esto es un torus palatino, que es un resalto óseo de la unión de los huesos palatinos, que habitualmente no requieren tratamiento salvo que deforme el paladar y le impide la deglución. Pero esto puede estar años y es como un callo óseo que se forma entre la unión del paladar, que habitualmente no tiene tratamiento. Los papilomas, todo el auge del virus del papiloma humano, generalmente son los serotipos 6 y 11, que no son de bajo grado de malignización, no como el 16 y el 18, que son los más oncogénicos. Los más frecuentes son el 6 y el 11, cuyo tratamiento es la cirugía de resección. Después puede haber lesiones más raras, que uno pensaría que esto puede ser un tumor, pero esto era un granuloma piógeno, que se llamaba típicamente granuloma piógeno gravídeo, que se daban las mujeres embarazadas por un estímulo estrogénico, pero también son de resorte quirúrgico y a veces desaparecen después del estímulo en el embarazo. Después ya hay lesiones más
arrastradas, como estas hiperplasias verrucosas, que son manchas blancas, como un felpudo blanco, que estas pueden terminar en lesiones, son precancerosas, pueden terminar en el desarrollo de un tumor maligno. Esto, la ránula, si van a ver un día, no se van a olvidar más, que es un quiste sublingual, que es una tumoración gelatinosa con contenido de salival, que requiere se hace un tratamiento quirúrgico, se hace una resección, se hace una marsupialización del quiste y una resección de las paredes y se cura el proceso. Los tumores malignos, vamos a centrarnos en los malignos, de cavidad oral y orofaringe. Recordemos los factores de riesgo oncológicos, que son los clásicos factores que se hablaban, el tabaco, sin duda, el alcohol, el reflujo, el mate caliente, el tener antecedentes familiares oncológicos, la parte genética, y de un tiempo a esta parte, de hace 15, 20 años, se está hablando del HPV como productor, como causa reconocida de cáncer. La IARC, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, en el 2007 ya lo reconoce al HPV como una causa productora de tumores orofaringeos. Entonces se le dio importancia al interrogatorio también en la historia sexual del paciente. Se dice que más de 6 compañeros sexuales o más de 26 compañeros sexuales o de sexo oral, más de 6 compañeros con sexo oral, eso generaría un factor de riesgo también oncológico en relación al HPV. La escasa higiene dental, la marihuana, también el bajo nivel socioeconómico, el bajo índice de masa corporal, bueno, todos esos están como factores de riesgo, más allá de los factores de riesgo clásicos. Tener en cuenta en Uruguay, hasta antes de las campañas antitabaco, con 1/3% de la población era fumadores activos. En 2006 Uruguay fue pionero en América Latina en prohibir el consumo de cigarrillos en lugares cerrados de uso público. Hubo una disminución que no fue demasiado importante, pero una disminución al fin que es importante, igual en estos casos, de un 39 a 31% de los hombres y un 28 al 20% de las mujeres. Esto según el ITC. Se hizo una fuerte campaña en lo que son antitabaco y alcohol, pero lo que se vio también que bajaron los cánceres asociados al tabaco y al alcohol, pero aumentaron los cánceres relacionados al HPV. Esto los han visto en las cajas de cigarrillo y también algunos de estos. Recuerden también que Uruguay hace unos años en el gobierno de Mujica legaliza la marihuana. Ten en cuenta que si bien la marihuana comparte también el riesgo, y ya hay muchos trabajos de que la marihuana también aumenta el riesgo. Mayor consumo, mayor frecuencia de cáncer orofaringeo. Hay trabajos muy serios de este grupo de que si bien la marihuana no es sino que ha aumentado los niveles de consumo de marihuana en la población uruguaya. Recordar también el cáncer, que es la segunda causa de muerte en Uruguay, con un 25% de las muertes. Ahora con el auge del coronavirus y con toda la pandemia, se cuenta día a día las muertes o los pacientes con los casos de coronavirus. Si uno contara a los pacientes que se mueren por día y por año de cáncer, debería ser dramático y los informativos no darían abasto. Imagínense 7.500 muertes por año por cáncer y hay 49, 50 por coronavirus y es un escándalo. O sea, estamos hablando de casi 7.500 personas mueren por año por cáncer y más mueren por accidentes cardiovasculares y más personas jóvenes por accidentes de tránsito. Bueno, la importancia de la mortalidad, si bien los cánceres de cabeza y cuello no están dentro de los primeros en incidencia de mortalidad, pero sí recordar que son cánceres sumados, lo que es la bucofaringe y laringe, están en quinto o sexto lugar, pero son dentro de ese porcentaje, son los que más tienen bastante mortalidad. ¿Por qué? Porque se diagnostican en estadios avanzados. Recuerdo, tabaco, alcohol, el HPV, un caso recordado de Michael Dallas, que tuvo un cáncer de lengua, no me acuerdo si era de lengua o de orofaringe por HPV, el reflujo, cuántos tenemos reflujo, el mate, cuántos toman mate. Bueno, son combinaciones que son una sumatoria de factores de riesgo para cáncer, como decíamos, de orofaringe, sobre todo base de lengua y amígdala. La clínica es bastante típica, dolor, odinofagia. Nosotros diferenciamos, le damos importancia a lo que es la odinofagia con respecto a la disfagia. La odinofagia la definimos como el dolor para tragar y la disfagia es como que es la dificultad para tragar, o sea, que se le tranque la comida en algún sector. La odino es el que traga la saliva o que come y le duele. La disfagia es que no puede comer, se le tranca la comida, no pasa.
Después la disnea, falta de aire, la disfonía y sangrados con la saliva sería otro de los síntomas. También el trismus, que es la dificultad para abrir la boca. Clasificaciones de las patologías tumorales, el TNM, como en otras especialidades, el T, el tamaño tumoral, la extensión de la lesión inicial, el N con las adenopatías y el M con la metástasis a distancia. Pero recordar que el estadio es lo fundamental, porque podemos tener un T muy grande, pero el N muchas veces es el que sella el pronóstico. El N1 en las adenopatías positivas ya te sella un estadio 3. Recuerden que muchos de los, lo vamos a ver más adelante, estos tumores de la vía digestiva superior se manifiestan muchas veces con adenopatías en cuello como síntoma inicial, como los tumores de rinofaringe, tumores de cabo. Todo lo que es la faringe es una zona muy linfófila que rápidamente da una diseminación hacia los ganglios del cuello. El World Cancer Report del 2014 ya dividió en 4 subgrupos por compartir lo que hablábamos hoy, muchos de los factores de riesgo a la cavidad oral y a la orofaringe la colocan en un capítulo común, por lo que decíamos, comparten las mismas factores de riesgo y muchas veces, los tumores no diferencian en esos límites arbitrarios anatómicos. Si tener en cuenta que la división de la faringe en rino, oro e hipofaringe es importante, la rinofaringe está más relacionada con los tumores de Cabot, con el virus del Epstein-Barr, la orofaringe cavidad oral, tabaco, alcohol y HPV, y la laringe más tabaco, alcohol ya no tanto, pero sobre todo tabaco. La hipofaringe, como el resto de la faringe, lo mismo, alcohol, tabaco y HPV serían los grandes factores de riesgo. Los límites de la rinofaringe y la orofaringe con la hipofaringe, bueno, son una línea vertical a nivel del velo del paladar y una línea a nivel del dioides. Eso es el límite en un corte transversal de los diferentes subsitios. Tenemos algunas cifras nacionales también. El cáncer de laringe es el más frecuente, el más prevalente, pero si sumamos cavidad oral y orofaringe están prácticamente con las mismas características. ¿Qué ha pasado con cifras nacionales? La mortalidad por cáncer de laringe ha disminuido, tanto en hombres y en mujeres está más o menos igual. Son cifras de la Comisión Anual de Lucha contra el Cáncer, y los cánceres de orofaringe y faringe han aumentado en su mortalidad. Esto no es solo acá. Este es uno de los trabajos más grandes del GEDANNEX 5000, que es un estudio europeo que ha mostrado que la laringe, la mortalidad, la incidencia ha bajado y los cánceres de orofaringe y cavidad oral han aumentado en su incidencia. Tanto que hay muchos trabajos que hablan de una epidemia de tumores de orofaringe, todos vinculados al HPV. En todos los países, en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en diferentes países que tuvieron fuertes campañas anti-tabaco, han visto en los últimos años una incidencia aumentada de los cánceres relacionados al virus del papiloma humano. Nosotros participamos como grupo con los oncólogos y con los radioterapeutas de un estudio de Interchange, que fue un estudio de casos y controles que se hicieron en Sudamérica con grupos brasileros y argentinos y colombianos, que luego que hicimos estudiar el rol del HPV, la genética, el tabaco y el alcohol en la etiología y la clínica de los cánceres de cabeza y cuello. Es un estudio que está pronto a finalizar, que ya se ha reclutado casi 2.000 casos y 2.000 controles y está pronto a salir sus resultados. Y debido a eso también estamos participando en el estudio Headspace, que es un estudio en conjunto con los grupos europeos y americanos. Es uno de los estudios más grandes que va a haber de cabeza y cuello. Pueden entrar en la página, que es muy interesante, con 7 de paquetes de trabajo, en donde una de las prioridades, y después lo vamos a ver en la importancia, estudiar las razones y el asesoramiento económico, por qué hay retraso en los diagnósticos de estos cánceres, por qué consultan en estadios avanzados, que es un problema a nivel mundial, pero ni que hablar que Uruguay y Brasil y Argentina tienen ese problema bastante exacerbado. También determinar el rol real del HPV en estos tumores. Entonces, esta es una participación sumamente importante en un estudio internacional. Un repaso, bueno, detectar que los carcinomas, nosotros les llamamos las vías aerodigestivas superiores, implica todo lo que es la parte respiratoria y digestiva, es el Carrefour aerodigestivo. Son sexto lugar en incidencia en el mundo, más del 90% son carcinomas hipermoides, y la mortalidad en Uruguay son estos datos que están ahí, mueren más hombres. Con respecto a la cavidad oral, muchas veces pueden ser úlceras que crecen sin dar síntomas,
molestias inespecíficas, cialorrea, mucilomesis, a veces duelen por invasión profunda, a veces consultan por otalgia refleja, porque son los mismos nervios que dan la sensibilidad de la faringe, a veces dan otalgia, puede haber úlceras de aspecto traumático y muchas veces cerca de un 30%, ¿qué cifra? Debutan con una metástasis granular. Uno de los conceptos que yo me quedo contento que se lo lleven a casa es que una lesión que uno ve en lengua, en mejilla, ahora vamos a ver unas fotos de lesiones bastante claras, pero una lesión que no cura, ya sea traumática, porque el paciente relata que se mordió la lengua y tiene una lesión en la lengua que hace 15, 20 días que no cura, bueno, esa es sin lugar a dudas que hay que derivarlo al especialista, al otorrino, para que haga una inspección profunda. Incluso muchas de estas lesiones uno se saca la duda con una pequeña biopsia en la primera consulta con el paciente. Es fundamental la detección precoz de todas estas lesiones. Miren esto, muchos de nuestros pacientes llegan con estas enormes lesiones de piso de boca, enormes lesiones que sustituyen prácticamente el piso de boca, que muchas veces requieren tratamientos sumamente agresivos, lesiones de lengua. Uno no dudaría que esto es un cáncer de piso de boca, esto es un cáncer de trigo retromolar, que es el sector que veíamos hoy. Y estas requieren muchas veces cirugías enormes donde hay que resecar hueso, hay que muchas veces reconstruirlo con colgajos. A veces usamos el colgajo pectoral mayor para reconstruirlo, con trastornos glutóreos, con traqueotomía muchas veces, y todo lo que ello implica. Cánceres de lengua, saque la lengua. En muchos países han hecho campañas, sacarle la lengua al cáncer, ¿no? Que incluso los odontólogos en las redes de atención primaria son muchas veces los que detectan estas lesiones y es fundamental ante lesiones sospechosas derivadas de especialistas, biopsias tempranas para llegar a lesiones en estadios iniciales que muchas veces requieren resección de la lesión y más nada. En la medida que uno va creciendo y la lesión va invadiendo planos más profundos, ya requiere, resección de la lesión y muchas veces vaciamientos ganglionares que son la vía de diseminación de estos tumores. Lesiones de mucosa yugal. A veces hacemos estas resecciones y queda en zonas cruentas y se han utilizado, por ejemplo, tejido amniótico de banco para ayudar a la epitelización y al dolor postoperatorio. El trígono retromolar, que es, ahí se ve un triangulito de lo que es ese sector. Grandes lesiones, esos son pacientes que muchas veces llegan con unas lesiones enormes. Este hombre, ¿cuánto lleva? Estos 6 meses, 7 meses, bueno. Nadie le dijo consulten. También tengan en cuenta que a veces tumores del seno maxilar se pueden manifestar como lesiones en cavidad oral y a veces puede ser la punta del iceberg. Imaginen esta lesión que desplaza el ojo hacia arriba y le da un exoftalmo, lleva el ojo hacia afuera y destruye prácticamente todo el maxilar. O lesiones más incipientes, esta puede ser de lesiones desde la mucosa del paladar o del maxilar superior hacia abajo, o grandes lesiones de lengua, de orofaringe. Miren esta acá. Con respecto al orofaringe, como decíamos, el diagnóstico tardío es la regla. 3/4 partes de los pacientes consultan en estadios tardíos. ¿Por qué? Bueno, porque son alcoholistas, fumadores, porque consultaron y dieron antibióticos muchas veces y se van retrasando los tiempos. Presentan adenopatías, al diagnóstico ya se presentan con la metástasis ganglionar. Los sitios más frecuentes por lejos son de amígdala y base de lengua, relacionado también tabaco, alcohol y el HPV en los últimos años. La clínica de odinofagia o taquia refleja, a veces debutan ya con disfagia, con una lengua anclada, con trismos, que es lo que decíamos que es una dificultad para abrir la boca. Y lesiones iniciales incipientes, lesiones más alargadas, más ulceradas, más infiltrantes, hasta grandes masas. Estas pueden ser a veces patología linfoproliferativa. Estas lesiones a veces requieren grandes resecciones con colgajos, con traqueotomías. Bueno, tener en cuenta lo mismo, el diagnóstico precoz es fundamental. Con respecto a la hipofaringe, el diagnóstico es aún más tardío. La hipofaringe es el sector bajo de la faringe, es el sector que abraza por atrás a la laringe. A veces tumores iniciales ahí y en pacientes alcoholistas muchas veces dan pocos síntomas y van creciendo y van infiltrando. Y a veces debutan con síntomas respiratorios porque el crecimiento submucoso a veces va agarrando, infiltrando la laringe y debutan con una parálisis de una cuerda vocal por una lesión desde afuera que
infiltró la laringe, por eso ponemos la difonía ahí. El cáncer laringio es el más frecuente dentro de los tumores de otorrinolaringología. La topografía de la glotis, de las cuerdas vocales, lo dividimos en glotis, supraglotis y subglotis. El más frecuente por lejos es la glotis, seguido de la supraglotis. Cada uno de esos lugares se manifiesta con diferentes sintomatologías. La supraglotis, que es todo lo que está por arriba de las cuerdas vocales, los ventrículos laringeos, las bandas ventriculares, la epiglotis, los repliegues, los aritenoides. El síntoma clásico es la odinofagia. Pueden tener disfagia. Después, cuando hay ya grandes masas tumorales, genera una alteración de la resonancia de la voz. Es una zona de la supraglotis muy linfófila que da ganglios en estadios tempranos, da metástasis ganglionar, entonces a veces pueden debutar con lesiones supraglóticas que ya tienen adenopatías tumorales metastásicas. Lo bueno de los cánceres glóticos que debutan con un síntoma que hace generalmente al paciente consultar, una difonía, generalmente una difonía orgánica, persistente, permanente y progresiva. Pero las cuerdas vocales no tienen casi drenaje linfático, no tienen linfáticos y en sus estadios iniciales no dan ganglios, o sea, no se diseminan a distancia. Dentro de estos tumores los carcinomas glóticos son los que tienen mejor pronóstico. Muchas veces con una resección de la lesión, resección con láser, que acá en Uruguay no hay aún cirugía láser, pero en el mundo es lo que se hace, o cirugía láser o tratamiento con radioterapia. Pero recuerden que muchas veces la radioterapia es una sola posibilidad de tratamiento. La radioterapia, una vez que se hace, no se puede volver a hacer en ese sector del cuerpo, salvo raros casos. Y después los tumores de subglotis lo que dan es dificultad respiratoria, porque la subglotis es el sector por debajo de las cuerdas vocales, donde haya una masa, una tumoración que crezca, da generalmente obstrucción respiratoria. Y hemos visto casos también de pacientes que consultan por crisis asmáticas y termina siendo un tumor de subglotis. Ahí están las cuerdas vocales y diferentes lesiones irregulares, sobreelevadas o ya más grandes masas supraglóticas, que es como vemos ahí. Y después el capítulo de las adenopatías metastásicas a primitivo desconocido, 2 al 10% de las adenopatías cervicales malignas, que son adenopatías tumorales metastásicas sin un primario encontrado, luego de que haber mirado la rinofaringe, haber mirado la laringe y haber mirado la hipofaringe. O sea, una vez que descartamos y examinamos toda la faringe, la laringe y la rinofaringe, no vimos un tumor primario y debutan con una masa metastásica en cuello. Recordar que las vías aerovegetales superiores son altamente linfófilas y pequeños tumores, a veces en el sector interno de la amígdala que no se ven, o de la base de lengua, pequeñas lesiones, pueden dar adenopatías grandes. El que más lo provoca es la faringe, desde la rino hasta la hipofaringe. Hoy por hoy con el PET-CT, muchas de las veces se llega al diagnóstico con una tomografía, con un PET que lo que hace es capta el sector del primario. Con respecto al tratamiento, es fundamental el tratamiento multidisciplinario. Tenemos 3 herramientas terapéuticas: la herramienta quirúrgica, la radio y la radioquimioterapia. Con la combinación de ellos es que se llega al mejor pronóstico, al mejor tratamiento para estos pacientes. En cuanto a lo quirúrgico, muchas veces lleva a la resección de la lesión y a la resección de la vía de drenaje linfático, ya sea con vaciamientos ganglionales cervicales funcionales. Funcionales les llamamos cuando se conservan todas las estructuras más importantes, que a veces son el esternocleidomastoideo, la vena yugular y el nervio espinal. Ya después, cuando hay lesiones más extensas, conglomerados adenopáticos en cuello más extensos, ya hay que hacer resecciones del músculo, o resección de vena yugular, resección de algún nervio, o resección de piel en vaciamientos radicales extendidos. La radio y la quimioterapia como tratamiento adyuvante, como neoadyuvante o también como protocolo de conservación del órgano. Es clave el trabajo en equipo multidisciplinario. Esta es la pauta de tratamiento del Camargo, que es un centro de cáncer de San Pablo, uno de los mejores del mundo, donde el paciente, desde que tiene diagnóstico de cáncer, pasa por diferentes estadios. De una primera consulta, le ve un equipo de tumor, diagnóstico, la pesquisa precoz, cómo se le comunica el diagnóstico, cómo se le dice a una persona que tiene cáncer, la cirugía, la poscirugía, la radio, la quimio, todo en un continuo, que es lo mejor para los pacientes, con investigación, con docencia. Eso es fundamental. Se ha visto que los resultados son mucho mejores en este tipo de tratamiento.
Miren lo que es el equipo multidisciplinario, desde médicos oncólogos, cirujanos de cabeza y cuello, oncogenética, anestesistas, cardiólogos, pediatras, gente de cuidados paliativos, hemoterapeutas, neurólogos, rehabilitadores, audiólogos, fonoaudiólogos, nurses especializados, bueno, todo lo que implica todo este trabajo en un grupo multidisciplinario. Por la importancia de los tiempos perdidos, cada uno, desde que tiene el primer síntoma al paciente, que lo ve en medicina general, le mandan antibióticos, le mandan analgésicos, le hace un paseo otorrino, después le hace la biopsia, 1 o 2 meses, se le pide una tomografía, estudios, ve la necesita, ve el cardiólogo, todo el tiempo que pasa desde el primer síntoma hasta que se llega al tratamiento, esto puede pasar de 1 a 6 meses. Depende de donde uno nazca. Si nació en Artigas, capaz que esto es más largo. Si tuvo la suerte de nacer en un sector donde puede consultar enseguida y que acceder rápidamente a un especialista, capaz que ese tiempo le lleva 1 mes desde que tiene el primer síntoma hasta estar operado. Bueno, es fundamental. ¿Por qué? Porque el tiempo es vida en esto, porque a la sobrevida de estos pacientes se la juegan en el estadio que tienen. Cuanto más avanzado sea el estadio, la sobrevida va a ser peor. Y es fundamental los controles y la detección precoz de las recidivas también, porque tengan en cuenta que estos pacientes, el 50%, y estas son cifras a nivel mundial y en Uruguay se cumplen también, el 50% de los pacientes que tienen un cáncer de cabeza y cuello se va a morir a los 5 años. O sea, la sobrevida global de los cánceres, el 50% se mueren en los próximos 5 años. O sea, es una mortalidad bastante alta. Y la clave de eso va a ser en el estadio en que se detecta a estos pacientes. Por eso es fundamental la detección precoz, la consulta temprana y no perder los tiempos perdidos. Cuanto menor tiempo se pierda en toda la burocracia, en todos los trámites que requieren, desde que se hace un diagnóstico que me duele, vea una lesión, se biopsia y se llega a hacer un tratamiento efectivo del cáncer, es fundamental. Es un artículo que publicamos hace unos años sobre la sobrevida en 2 centros de referencia, en el Hospital de Clínicas y en el Hospital Militar, donde la mediana de sobrevida global es similar a la reportada en la bibliografía internacional, y la importancia es casi el 80% de nuestros pacientes con un N de 436, el diagnóstico era en estadios tardíos, en estadios 3 y 4, y eso llevaba a que la mortalidad era peor. Muy claro, como vimos hoy, la gráfica, acá está el estadio 4, son mucho peor la sobrevida. Ahí está. En estadios iniciales la sobrevida es mayor y la sobrevida en estadios avanzados es mucho peor. Para concluir, son tumores relativamente frecuentes, comparten factores de riesgo comunes, el diagnóstico es clínico y anatomopatológico en la biopsia y en la primera consulta, en lesiones sospechosas. Y es fundamental el diagnóstico precoz. Bueno, ahora para terminar vamos a hablar de la patología de glándulas salivales. La patología de glándulas salivales, recuerden que hay 3 glándulas salivales mayores, 3 de cada lado, las sublinguales, submaxilares y las parótidas, y múltiples miles de glándulas salivales menores por toda la boca, por toda la cavidad oral y orofaringe. Como concepto general, las tumoraciones de glándulas sublinguales generalmente son quísticas, las raras las más frecuentes, las submaxilares lo más frecuente es la patología litiásica y en las parótidas los tumores. A nivel de las sublinguales, cuando viene una frase clásica es cuanto más chica es la glándula salival, más chance de que la tumoración sea maligna. O sea, si tenemos un tumor sólido sublingual, es más chance que sea maligno que un tumor sólido de parótida. También puede haber tumores de glándulas salivales menores, como esta, es un adenoma de paladar, o como esto, adenomas de paladares. Los tumores de glándulas salivales son el 3% de los tumores de cabeza y cuello. Generalmente la edad de debut entre los 30 y 50 años es más frecuente en las mujeres. La parótida por lejos es el sitio más frecuente. No hay un factor de riesgo confirmado, se habla de haber recibido radioterapia, de las radiaciones ionizantes, pero no hay claros factores de riesgo para desarrollar un tumor benigno. La mayoría, por suerte, son benignos y el adenoma pleomorfo es la etiología más frecuente. Debutan con una tumoración, con región parótida, una tumoración palpable que clásicamente se dice una tumoración a la logia parótida que levanta el lóbulo de la oreja. También puede haber tumores del lóbulo profundo que se manifiestan como tumoraciones parafaringias. ¿Cuáles son los signos de alerta de estos tumores? Que haya dolor, que
tengan un rápido crecimiento o que ya debuten con una parálisis facial o que ya haya una ulceración de la piel. Dentro de los benignos, el más frecuente es el adenoma después hay otros estirpes como el tumor de Warthin, el hongocitoma, otros tumores más raros. Y dentro de los malignos, el carcinoma mucoepidermoide y el ex tumor mixto, o sea, tumores, el adenoma polimorfo también se llama tumor mixto, que se malignice con el correr de los años. El diagnóstico se hace con una punción, estudios de imagen, ecotomografía. La resonancia es muy buena para ver partes blandas y es raro hacer las biopsias que se llega a biopsiar. Estamos de no, obviamente con la PAF es muy orientativa y con los estudios de imágenes ya se hacía el diagnóstico. También publicamos hace unos años la correlación citohistológica en los tumores de la parótida y se vio que la punción aspiración es un método de diagnóstico muy útil a estudiar, sobre todo por su valor predictivo negativo, lo que permite afirmar con alta probabilidad la benignidad del proceso. El tratamiento es eminentemente quirúrgico, ni que hablar para la parte benigna, y para la parte maligna es quirúrgico, muchas veces asociado a la radioterapia. Estos tumores, fácil el diagnóstico, tubulaciones de la parótida redondeada, dando la palpación. ¿Y qué nos hacemos? Bueno, ¿qué incisión vamos a hacer? ¿Qué técnica vamos a hacer? Si la tumorectomía, coronectomía o la superficial extrafacial, que es la técnica clásica, ¿no? Resecar todo el tumor con el lóbulo superficial. La clave de esto es el nervio facial, la relación con el nervio facial, donde pasa entre el lóbulo superficial y el lóbulo profundo, secuelas, y que los objetivos, bueno, hacer una incisión que sea lo más estética posible, que se vea, que no se vea, resecar el tumor, conservar el nervio facial y que el paciente se despierte sin ninguna secuela. Finalmente hacemos una incisión que es pretragal y da la vuelta por atrás de la oreja. Es muy similar a la incisión del lifting, que se ve muy poco. En pacientes jóvenes, tumoraciones. La incisión de Avelino Gutiérrez clásica también se puede hacer una incisión modificada, que es una incisión más vertical que da menos secuela. También hay estas masas que bueno, ya hay que resecar piel para sacar la lesión y muchas veces lleva una resección de la tumoración con un vaciamiento. Ahí vemos el facial. También puede haber síndrome de Frey, que es el enrojecimiento y sudoración de la zona. Eso es por una post cirugía que quedan unas reinervaciones anómalas del simpático y parasimpático. Los límites para buscar el nervio facial son la clave: ver el hueso timpanal, ver el músculo digástrico, perdón, entre la bisectriz del hueso timpanal y el músculo digástrico, es donde se encuentra el tronco del nervio facial. Ahí está, pasa entre el lóbulo profundo y el lóbulo superficial, y generalmente da ramas para el ojo, una rama nasogeniana y una rama de chafeo con la rama cervical. Es fundamental disecarlo y buscarlo bien. Acá se ve muy bien, acá se ve también muy bien. Acá lo mismo, nunca son iguales, pero siempre hay que buscarlo. La seguridad de no lesionarlo es buscar el nervio facial. Acá lo mismo, que es una rama, seguirla, porque es una secuela realmente que se ve mucho. Esta decisión, si uno se pone así el pelo, ni se ve. Una decisión que puede ser muy estética. Acá lo mismo, diferentes incisiones. Y lo que hacemos con los pacientes es fundamental explorar el nervio facial en el pre y en el postoperatorio. A veces puede haber secuelas de una rama, como se ve ahí, una leve parecida o ya puede haber parálisis mayores. También hay grandes masas, porque como son tumoraciones benignas, a veces la gente con el miedo a lesionarle facial no se quiere operar, pero bueno, lo que decimos es que cuanto mayor sea el tumor, más riesgo hay de que, porque el propio tumor le paralice el nervio facial o que en la cirugía haya alguna lesión nerviosa. También puede haber tumores parafaríngeos del lóbulo profundo que se manifiestan como una tumoración que abomba la logia amigdalina, como esto. Bueno, hay una gran diversidad histológica, los factores de riesgo, como decíamos, son poco claros, y como conclusión final, en el torneo casi todo se ve y se palpa. Todo síntoma que dure más de 14 días debe ser derivado al especialista, y el diagnóstico temprano es fundamental en el pronóstico. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Esto es un poco lo que algunos médicos ven, que vemos que solo vemos moscos, o solo vemos tapones de cera, lo que algunos piensan y lo que los pacientes piensan del otorrinolaringólogo. Bueno, espero les haya servido. Les puse el mail en la presentación inicial, cualquier duda nos pueden consultar, y los que estén más interesados también pueden acercarse al servicio y pasar por el servicio, por las diferentes policlínicas especializadas, y estamos abiertos. Creo que va a haber una clase de dudas el viernes 16 a las 12:30, así que bueno, cualquier duda nos la pueden preguntar ahí.
Muchas gracias.